Muy buenas noches con todos y sean bienvenidos al tercer webinar de este ciclo de nuestro programa de coordinación BIM. Hoy vamos a ver un poco de estandarización BIM, cómo estructurar nuestra información para nuestros proyectos como tal. Si bien es cierto, antes en los cursos previamente habíamos estado revisando algunos contextos específicos desarrollados un poco más a normativas y a prácticas para poder pasar a Navisworks. Hoy vamos a entender justamente cómo estructurar esa información para poder presentarla de manera adecuada y no llevar, por decirlo así, cualquier cosa cuando estemos empezando nuestros modelos. Entonces, hablemos de una necesidad. Cuando nosotros hablamos de BIM nuevamente, pensamos tal vez solo en ese modelado, pero ese de por sí es el primer error, solo pensar en el modelado. La mayoría de proyectos BIM no siempre fracasan por el software o por la manera de federación, sino más bien por la información que se contiene. Un modelo puede verse muy bien y podría ser inútil para la gestión. Entonces, hoy lo que quiero mostrarles parte por parte es por qué estandarizar en BIM no es una opción, sino más bien una necesidad, una manera de jerarquizar nuestro proyecto y llevarlo un paso adelante respecto a otros. En proyectos reales, cuando hablamos de plazos, con equipos mucho más grandes y con presión, el desorden de por sí cuesta mucho. Entonces, cada vista que nosotros nombremos mal, cada elemento que nosotros no encontremos es tiempo perdido después. Y si bien es cierto, vamos a revisar un poco de la teoría que vamos a tener aquí. A lo que quiero llegar es que justamente eh, esta parte básica o inicial nos va a dar el contexto para poder llevar este curso que es bastante corto. Son de 5 clases, pero vamos a aprender todas las pautas que necesitamos para ¿qué? Para poder ordenar nuestros modelos de manera segmentada y adecuada. Hoy lo que vamos a tratar en específico son algunas pautas de renombrado, algunas tácticas y sobre todo vamos a conocer a muchas de las matrices COBI y Uniclass que son lo que están marcando la pauta ahora que estamos aumentando el nivel de madurez BIM en el Perú. Como tal, entonces, sabemos que BIM no es solamente dibujar en 3D, es tomar decisiones con información. Si no, nosotros no confiamos en nuestro modelo, no podemos gestionar ese proyecto. Entonces, la estandarización es lo que convierte a nuestro modelo en un solo activo. Si es que nosotros no tenemos esos estándares, eso va a ser un riesgo técnico como tal. Y eso es lo que vamos a aprender a evitar el día de hoy. Durante este webinar vamos a estructurar nuestra información correctamente, vamos a tener una breve aplicación de un plan de ejecución BIM, es decir, ya con los conceptos que revisamos en nuestro plan de ejecución BIM, vamos a aprender a segmentar esta data en un archivo y esto es bastante importante de tal manera que no importa si es que nosotros trabajamos solos o en equipo, si es arquitectura, estructuras o MEP, la lógica siempre va a ser la misma, que tengamos modelos con orden, con control, con trazabilidad para que exista esa base ordenada desde un principio, ¿no? Entonces, entendamos cuál es nuestro problema real. El escenario más común en BIM son proyectos que empiezan bien, pero que se desordenan bastante rápido. Cada modelador o cada persona que va entrando a nuestro modelo nombra las vistas como quiere, ¿no? Podría ser vista uno, vista 2, copia uno, 2, 3, entre otros. Y aunque esto parezca algo fútil o completamente inútil al inicio, si empezamos a sumar o a contar todas las vistas de las personas que intervengan en un proyecto grande, esto va a generar muchas duplicidades y que no se tenga un estándar sobre todo, que es lo que si ponemos un poco de principios de Lean Construction, uno de esos pilares es la estandarización. Y si es que nosotros queremos llevar justamente, porque ese es el pilar de este curso, llevar esos principios como la estandarización a nuestra construcción, es básico que conozcamos esa parte inicial, de que no solamente por nombrar una vista estamos estandarizando, pero ya vamos a conocer un poco más de qué tan bien funciona ese proceso y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, acá entendamos que cada modelador puede nombrar la vista como quiere, como decía, cada familia
puede tener una fuente distinta, puede ser de creación propia, puede ser de bancos de familias. No existe como tal ese lenguaje común y por eso es importante que nosotros, como en el rol de coordinadores BIM, lo establezcamos. Cuando llega la etapa de revisión, de auditoría, ese es el problema, por ejemplo, particularmente en nuestro país, cuando llega a Contraloría, ¿no? Que es que nadie entiende nada, dónde está esta parte del modelo, dónde está la vista uno, el sector uno, sector 2, entre otros. Por eso es que es muy importante que nosotros conozcamos, sobre todo, y que también nos agenciamos de un manual de guía de modelos. Y ese manual, como tal, podría ser un poco redundante, pero esas respuestas las debería dar el plan de ejecución BIM. Entonces, cuando llegue esa etapa de revisión, no es que nadie debe entender nada, sino que no se pierda tiempo usando estas vistas. Cuando nosotros usemos estas vistas como tal, podríamos empezar a justamente segmentar esa información, sin duplicar elementos sin darnos cuenta o que, por ejemplo, que las tablas que nosotros estemos generando tengan una nomenclatura adecuada y que sobre todo estén acorde al modelo. Y justamente en esta duplicidad de información entramos en un paradigma, porque si bien es cierto, la metodología BIM nos permite centralizar toda esta información, si es que nosotros tenemos toda la información en el mismo lugar, pero desordenada, aplicar la metodología BIM deja de ser una ventaja, sino más bien se convierte en una caja negra donde tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con ella. Y eso no va a pasar porque tal vez no tengamos capacidad técnica, sino porque simplemente no estamos siendo ordenados. Y justamente de eso hablo en crear esos estándares claros. Si el proyecto depende de nuestro criterio individual, el riesgo va a ser altísimo porque cada quien va a pensar de una manera distinta. En cambio, si nosotros establecemos esos lineamientos, esas buenas prácticas, va a ser mucho más fácil que trabajemos al mismo ritmo y que todos tengamos el mismo estándar nuevamente. Esa es una palabra que vamos a repetir mucho en este webinar, estándar. ¿Qué tan que también nosotros somos capaces de analizar cada uno de los procesos BIM que van a intervenir en nuestro proyecto y que también podemos replicarlos para gestionar la información que va a intervenir? Para esto, entonces, nos olvidamos de tener vistas sin orden, familias sin jerarquía o metrados sin lógica. Esto podría considerarse el primer síntoma cuando un modelo está mal, que quieras buscar alguna información y no logres ubicarla. Entonces, entendamos un poco de cómo cambia este enfoque. BIM no solamente es modelar, como dice en nuestra diapo, es gestionar esa información. Si nosotros cambiamos este enfoque, BIM no es solamente ese modelo, BIM es la información que contiene nuestro modelo. El modelo, como ya explicamos en los cursos previos, es solo el contenedor. El valor se va a basar más que todo en nuestra estructura o lo que contenga nuestro modelo. Un modelo que esté bien estructurado, tenemos tres ventajas. Un modelo bien estructurado, tal vez como ponerlo como un checklist, siempre se va a poder leer, se va a poder filtrar y se va a poder auditar. Un modelo mal estructurado solo se puede ver, ¿no? Entonces, en Revit esto se refleja mucho en algo que estoy mostrando aquí, que es nuestro Project Browser. Así que, por ejemplo, acá vamos a entender mucho de cómo funciona el Project Browser. Y si bien es cierto, en los cursos previos vimos un poco de cómo filtrar estas categorías, hoy vamos a darle el verdadero input que necesita el Project Browser para que esté ordenado realmente. Entonces, cuando el navegador está ordenado como tal, nuestro proyecto, digamos, muestra esa jerarquización. Como vemos aquí en nuestra diapositiva, vemos ordenados por categoría, por piso, acá nos dice floor plan, furniture layout y presentation. Nos habla de leyendas, schedules y otras partes que vamos a seguir viendo. Bien, entonces, ¿cómo es que el Project Browser nos muestra toda esta segmentación? Es porque justamente lo que nosotros conocemos como Project Browser o navegador de proyecto nos muestra toda la lista de los elementos que existan en nuestro proyecto. Entonces, cuando esto está desordenado, ese caos va a ser inevitable. Puede ser organizado de muchas formas, como vemos aquí. Puede ser por disciplina, por fase, por uso.
Esto va a depender mucho de que también lo definamos en nuestro plan de ejecución BIM. Y esto en palabras mayúsculas no es nada más y nada menos que gestión. Entonces, ahí ya tenemos los pilares de nuestro curso, que es estandarización y gestión de parámetros en este caso. Entonces, si es que nosotros lo vemos desde una perspectiva un poco más holística, más externa, más completa, lo que tratamos de comunicar es que justamente la metodología BIM sea el amigo de todos en el proyecto, que todos los que quieran revisar un modelo BIM puedan hacerlo sin tener esa brecha de que sé usar información BIM o no sé usar información BIM. Entonces, para que esto suceda, obviamente tenemos que tener elementos con nomenclatura clara, que no solamente entendamos nosotros, que por ejemplo tengamos una tubería y que esta tubería sea capaz de mostrarnos tal vez el material, las dimensiones dentro de sus parámetros. eh, Hay parámetros incluso que nos sirven para fecha, para ejecución, entre otros. Entonces, desde ese punto partimos en esa premisa, que cualquier persona que esté en nuestro proyecto entienda que existe ese control transversal y que permita escalar, no solamente que sea un solo modelo, sino que sean varios y que no pierda esa calidad. Entonces aquí es cuando Revit deja de ser solo ese programa de modelado, sino se convierte en nuestra herramienta de gestión por excelencia, por decirlo así. Eso ya de por sí es usar o aplicar la metodología BIM de manera adecuada. Y eso nuevamente se logra con la estandarización. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra estandarización? Nada más y nada menos que nuestras plantillas. Entonces, cuando nosotros hablamos de plantillas, ¿qué tenemos? Una plantilla bien estructurada siempre nos va a incluir un navegador de proyectos organizado, las fases definidas, subproyectos, parámetros compartidos, estándares gráficos, como por ejemplo filtros, glosores de líneas, entre otros. Y esto, si bien es cierto, lo estamos viendo a posterior, la estandarización empieza mucho antes de modelar. Y tal vez te estés preguntando por qué estamos viendo esto en el tercer curso y no lo vimos en el primero, porque justamente de esto compone la estructura de este programa, de hacer una estructura retroalimentativa. El primer curso vimos la base teórica, conocimos mucho de los tomos que nos hablaba la ISO 19650 en cuanto a estructuras, desglose de información, fases de vida de un proyecto, algo que no siempre se conoce desde la faceta de modelador. Sin embargo, cuando ya pasamos al curso 2 que era modelado y gestión en Revit, vimos toda la premisa que involucra al menos un modelo básico en Revit. Cuando nosotros tenemos estos modelos básicos en Revit, cuando tenemos estos modelos básicos en Revit, a lo que nos lleva de manera específica es justamente a tener esos errores, digámoslo, de manera voluntaria. ¿Para qué? Para que en este tercer curso aprendamos a corregir esos errores y a no cometerlos desde un inicio en otro proyecto. Entonces, nuevamente, como dice esta última frase de nuestra diapositiva, la estandarización empieza mucho antes de modelar, empieza en nuestras plantillas. Entonces, tenemos una plantilla BIM que no es solamente un archivo que vaya a estar bien estructurado, sino es esa estructura de desglose de trabajo que conocemos y es ahí donde nosotros como coordinadores BIM definimos estas reglas de juego. En Revit podemos tener una buena plantilla que tenga sus fases claras, que tenga colores, filtros, entre otros, wordsets que puedan estar bien definidos si es que no se han establecido, parámetros compartidos cargados, que eso es lo que vamos a aprender a constituir y que tenga sobre todo un navegador organizado. Estándares gráficos altos, que por ejemplo las plantillas de presentación no sean solamente en base a algunos estándares específicos, sino que esté más bien estructurada en base a las necesidades de nuestro proyecto. ¿Esto qué nos da? Que no tengamos decisiones improvisadas, que no sepamos, ok, tengo esta vista de presentación, ¿qué plantilla le pongo? Sino que ya sabemos qué plantilla va a tener, a qué vista se va a ajustar, en qué escala va a estar, nivel de detalle, grosor de líneas, qué elementos se van a ver, por ejemplo, con hatch, qué elementos no.
Y justamente eso es constituir una buena plantilla. Eso nos va a dar esos retrabajos innecesarios, algunos errores repetitivos y cada proyecto que empieza desde cero con estos estándares nos va a dar mucha eficiencia, sobre todo con una plantilla, porque sabemos que todos vamos a ir desde el mismo punto. Y eso no depende netamente del criterio del modelador, porque nosotros estamos en ese camino de formación de coordinadores BIM y todo eso depende de nuestro sistema. Y eso ya se compone con algún término que hablamos en el curso uno que es el nivel de madurez BIM, que es saber qué tanto vamos a estandarizar, qué tanto vamos a profundizar en base a los requerimientos de nuestro proyecto y también a los estándares que tengamos en nuestra organización. Entonces, nuestras plantillas BIM siempre van a estar compuestas por partes de nomenclaturas BIM. ¿Qué nos hablan, por ejemplo, las nomenclaturas BIM? O un poco haciendo colación a las plantillas de vista. Revit, por ejemplo, nos habla de cómo se vuelve realmente potente con control automático de estas plantillas. Definimos cómo se ve esa información y quitamos esa interpretación, ¿no? Que es que, por ejemplo, una vista podría estar en una escala, otra podría estar en otra escala, que no entre en un plano o que entre en el otro, sino que Revit nos va a permitir controlar esos filtros, esos colores, esa visibilidad. Y una plantilla se puede aplicar a una vista o a 100 vistas. Y esto en segundos. Entonces, eso nos va a ahorrar horas y horas de corrección. Y eso nos va a permitir tener esa consistencia gráfica. Y obviamente que nos va a permitir también tener ese control por disciplina y fase. Hoy vamos a ver de manera expresa algunos proyectitos pequeñitos que de hecho hemos visto en los cursos anteriores y también vamos a ver cómo, por ejemplo, Autodesk establece sus estándares BIM a nivel de sus proyectos y también qué filtros utiliza y cómo es que ellos deciden segmentar su información. Entonces, es importante que existan estas plantillas porque por ejemplo, al momento de tener nosotros muchas vistas en un proyecto, ¿qué pasa si es que cambiamos alguna materialidad, alguna parte específica de algún muro, de alguna columna o deseamos que tenga otra expresión gráfica? Entonces, no tendríamos que hacerlo vista por vista. Imaginemos que tendríamos o lo hicimos de manera independiente en 100 planos, entonces tendríamos que corregirlo 100 veces. ¿Qué distinto es o sería cuando configuramos nuestra plantilla de vista una sola vez y se aplica por default a las 100 vistas o 100 planos que nosotros tenemos? Entonces, es aquí donde entendemos que nuestro sistema va a trabajar por nosotros y que este pilar de estandarización nos sirve para escalar, dar un paso más a nuestro proyecto, tal cual como trabajar en equipo sin trabajar en equipo. Entonces, lo cual nos lleva a entender qué es la nomenclatura BIM. El nombre de los elementos que pongamos en nuestro proyecto importa. Parece un poco extraño, pero importa muchísimo. Más de lo que parecería. Una mala nomenclatura rompe la gestión, rompe metrados, rompe auditorías y el proceso de coordinación por completo. En Revit, el nombre de nuestra familia no siempre es decorativo o que nos puede decir algunas características. Es información que va a contener para poder transmitirla. Entonces, cuando nosotros establecemos los estándares de nomenclatura, para esto nos vamos a ayudar. Ojo que estamos viendo solamente una pequeña parte teórica, luego vamos a verlo de manera práctica con un modelo. Entonces, cuando nosotros revisamos esta información en cuanto a familias, debemos saber qué es, qué disciplina es, cómo se usa. Usar esa nomenclatura clara va a evitar muchas confusiones a posterior. Y esto netamente tiene que estar plasmado en nuestro plan de ejecución BIM. Esto va a quitar duplicados, errores que puedan ser invisibles, que sean escalables. Y esto debe funcionar hoy, tal vez en este proyecto, y en 20 proyectos más, en 100 proyectos más, porque justamente esa debería ser parte de nuestras políticas de madurez BIM. Si es que esto se aplica a estas familias, esas familias han sido exitosas, obviamente. No todas las familias funcionan para los mismos proyectos, pero al menos esa segmentación de datos debería facilitar plantillas de vista para al menos cualquier tipo de proyecto
de forma inicial. No es solamente un proceso de rigidez, sino es más bien orden. No sé, que no se tome más que todo como un proceso burocrático que retrasa tal vez el proceso de modelado, sino va a ser control y van a darse cuenta cómo es que cada uno de estos elementos nos ayuda, si es que tenemos una nomenclatura correcta, y a tener ese control en nuestro modelo. Y si es que no tenemos ese control, no tenemos esa parte específica de la metodología bien. Entonces, ya vimos tres pilares específicos. Una plantilla de proyecto BIM. ¿De qué está compuesta esta plantillita? De plantillas de vista, un template. Tenemos la nomenclatura BIM que va a ir a cada uno de los elementos de nuestro proyecto. Y pasamos al siguiente punto, que es parámetros y auditoría. Entonces, quitamos un poco ya el tema de la nomenclatura para saber de qué están compuestos esta información que contiene cada uno de estos modelos. Entramos a la metodología BIM como tal. Digamos, dejamos el lado específico que solo nos habla de nomenclatura para ver la información, que es lo más importante. Si bien es cierto, los nombres o la nomenclatura de cada uno contiene información específica de cada proyecto, hoy revisamos un poco más de qué contiene cada uno. Entonces, por ejemplo, acá entendamos a los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Sabemos que tenemos dos tipos de parámetros en Revit. Unos son los parámetros de tipo y otros son los parámetros de instancia. Y a su vez, estos dos parámetros tienen dos subgrupos o aplicaciones más grandes, que son parámetros de proyecto y parámetros compartidos. Entonces, estos parámetros que a su vez, si desglosamos, vamos a tener cuatro categorías, digamos, parámetros de proyecto de instancia y parámetros de proyecto de tipo. Y estos adicionalmente de los otros parámetros que vamos a ir construyendo y vamos a ir revisando. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con nuestra plantilla? Por ejemplo, una plantilla bien configurada tiene a todos los parámetros de proyecto listos, no para insertarse. Incluso esta parte se puede automatizar. Recuerdo en algún proyecto de colegios haber hecho algún script de Dynamo para poder facilitar este llenado de parámetros simplemente para mejorar la información y la presentación de un proyecto. Si bien es cierto, no consumió tantos recursos, pero es una parte importante que nos dio un plus para la entrega, por ejemplo, porque eran 14 colegios y si revisamos los 14 colegios no siempre tienen la misma información, pero los modelos sí deberían al menos hacer referencia al modelo central. Entonces, justamente de esto nos hablan los parámetros y la auditoría. Revisamos parámetros de instancia, parámetros de tipo, parámetros de proyecto, parámetros compartidos. Entonces, desde la parte más básica y primigenia de la idea de parámetros, quiero que se graben que sin parámetros en un proyecto no existe control, no hay nada. Entonces, con parámetros todo se puede medir, todo se puede filtrar, todo se puede cuantificar. Y en Revit, como tal, nos sirve mucho para nosotros crear nuestras propias plantillas, los parámetros compartidos. ¿Por qué? Porque Revit tiene muchos parámetros que nos van a ayudar a clasificar. Y esto lo vamos a ver en el proyecto de prueba. Pero los parámetros compartidos siempre se ajustan a necesidades mucho más específicas de cada uno. Y eso nos establece tal vez un estándar de proyecto un poco más grande, por decirlo así. Por ejemplo, Revit no te va a, o no tiene en su default un parámetro de ejecución de obra o de fecha de ejecución. Entonces, para esto es que se crean los parámetros compartidos, para poder complementar información a nuestro modelo que nosotros requerimos sin dañar a los parámetros que Revit ya nos entrega. Entonces, nos indica también, o podremos tener, haciendo una referencia súper breve, saber quién modeló qué, en qué estado está cada elemento, a qué disciplina pertenece, y esto netamente nos ayuda muchísimo en las tablas de planificación o en los metrados. ¿Por qué? Porque si nosotros estandarizamos esa parte y vamos construyendo nuestra plantilla poco a poco, esto se convierte en filtros automáticos, es decir, que nosotros no nos vamos a preocupar por generar 50 tablas que tengan cada una condición, sino que los filtros estén segmentados al tipo de nombre,
a filtrar por categoría, por disciplina, entre otros. Ya no revisamos elemento por elemento, sino empezamos a hacer que Revit trabaje por nosotros. Esto, como tal, se destaca en auditorías técnicas, en control de calidad de modelo y en gestión profesional ya de la información que vamos a entregar. Entonces, un modelo que no se puede auditar de manera consonante o pragmática mediante tablas de planificación o que simplemente no tiene estos parámetros compartidos, no nos va a ayudar mucho para que tal vez pase a alguna fase, ¿no? Como ya sabemos, tenemos casi 28 usos fin que tenemos que cumplir según la guía y que no siempre obviamente se aplican en todos los proyectos, pero tenemos por lo menos 10 en cada uno de nuestros proyectos, que es documentación, metrados, diagnóstico de situación actual, fase de operación y mantenimiento, y esto está muy ligado a parámetros. Entonces, entendamos a los parámetros como la base de nuestra auditoría o como los primeros pasos de llevar a nuestro proyecto a un nivel superlativo después de los temas que hemos visto anteriormente, que era nomenclatura, una plantilla de vista y a una plantilla de Revit como tal. Entonces, todo lo que hemos visto ahora se resume en nada más y nada menos en que dejemos de ver esta estandarización como un proceso lento, tal vez un poco tedioso. Yo sé que tal vez organizar esta información de inicio porque es muy fácil para nosotros, como lo hemos visto en los modelos previos o en los cursos previos, es abrir un modelo de Revit y modelar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya empezamos o damos el salto para los cursos siguientes? Vamos a ver un poco de auditoría, de coordinación, de incluso simulación constructiva, 4D, 5D. Entonces, si nosotros no tenemos parámetros que obedezcan o que hagan la segmentación de estos modelos no nos van a servir. Todo lo que han visto hoy como tal tiene un objetivo, es convertir a nuestros modelos BIM en herramientas de gestión de esta información. La estandarización no siempre nos va a limitar. Puede que al inicio retrase un poquito el proceso, pero luego nos vamos a dar cuenta que nos va a ordenar mucho esta información. No nos va a quitar, digamos, ese proceso, ese flujo de modelado, sino que va a reducir esos errores. ¿Y esto cómo se reduce? Empezamos a hacerlo más práctico. Estos errores se reducen o se quitan de nuestro proyecto a través de, ¿qué? De plantillas. Las plantillas que contienen esa nomenclatura o ese lenguaje común, los parámetros están anclados a nuestra plantilla y los parámetros nos permiten ese control. La auditoría nos permite esa calidad de que de plantillas, de nomenclatura, de parámetros y eso no es algo tan teórico, sino es práctica más aplicada a proyectos reales. Y es así como un equipo con una madurez bien considerable, por decirlo así, trabaja de manera ordenada. Entonces, así aquí reducimos riesgos, como vemos aquí, por ejemplo, en nuestra pantalla, tenemos algunos wordsets. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de wordsets que habla de vínculos, de area y room boundaries. Por ejemplo, acá tenemos esta primera parte. Tenemos Worset 1, grillas, acá nos habla de, por ejemplo, circulación vertical y acá nos pinta las escaleras. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo estandarizar cada una de estas premisas y sobre todo establecer esos pilares de ordenamiento general a nuestro modelo BIM. Entonces, de esta manera reducimos riesgos, ganamos eficiencia y escalamos a un nivel más profesional nuestros modelos sin perder ese control. Esa es la manera más profesional de, digamos, tener información bien estructurada en nuestro modelo. No solamente con mucho modelado o muchos elementos, sino, digamos, haciendo que Revit trabaje para nosotros, que el software nos apoye para generar información ordenada y obviamente con mejores estándares. Este es el fin de la parte teórica. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta, alguna duda. Sí, no es así. Vamos a ver algunos tips de cómo sobre todo auditar algunos temas de Kobe y Uniclass
cómo funcionan estos parámetros en nuestros proyectos, vamos a ver también cómo aplicar una parte específica del PEP con nomenclaturas. Estimado, no aparece tu nombre, pero tu apellido es Pardo. Eh, Quien establece todos esos estándares se define a través del plan de ejecución BIM. Entonces, para esto podría definirse como tal como el OIR, o sea, como los requisitos de intercambio de la organización. Pero en general, siempre, por ejemplo, en los procesos estatales que tenemos ahora, siempre tenemos un PEP básico, digamos, este PEP en versión uno. Esto nos da la unidad que designa, llámese ANIN, ARCC, entre otros, escuelas de bicentenario. Entonces, acá ellos nos brindan un PEP específico bastante básico. Entonces, nosotros como parte ejecutora de los modelos BIM, es nuestra labor ser un poco o desglosar toda la información que necesitamos para nuestros modelos en en el plan de ejecución BIM. Es decir, eh, por ejemplo, ahí tenemos o habla mucho del intercambio de información que existe entre la unidad que designa y la unidad designada, ya sea principal o secundaria, que por ejemplo podría ser los consorcios ejecutores, entre otros. Entonces, ya para cerrar tu pregunta, quien lo define como tal o quien da el último visto bueno es la unidad que designa, es decir, la unidad que va a aprobar tus entregables, pero quien da los lineamientos para que esta unidad acepte somos nosotros, como desde el rol de coordinador BIM, desde el rol de BIM Manager, y por ejemplo ahí quien redacta el documento es el BIM Manager, pero quien le da todos estos estándares o llamemos las pautas para cada uno de estos estándares que hemos ido hablando es el coordinador BIM. Obviamente retroalimentado del feedback de los modeladores de nuestro proyecto. No sé si con eso queda absuelta tu consulta. Perfecto, entonces veamos un ejemplo bastante práctico. Por aquí yo tengo un PEP que, bueno, está redactado. Entonces por aquí, por ejemplo, tenemos un tema bastante básico, que es la nomenclatura de creación de archivos. Entonces, por ejemplo, acá, este archivo nos indica cómo se crea estos modelos, ¿no? Por aquí nos dice, estos modelos tienen un código que nos dice, por ejemplo, acá, ejecutor, código de proyecto, año de creación, tipo documento, modelo, plano, informe, especialidad, un número correlativo y una versión. Esto lo vimos, si mal no recuerdo, en el curso uno en la segmentación de esta data inicial, que esto es básicamente el nombre del archivo, pero lo repito porque es bastante importante. Vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, aquí voy a compartir mi pantallita. Listo, por acá tengo muchos proyectos en Revit. Entonces, desde acá empezamos de lo que podría verse como información que nosotros no encontramos, como algo que no se entiende. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a mis proyectos de Autodesk y voy a ver cómo está organizada mi información. Entonces, por ejemplo, acá recordamos las premisas que tenemos en nuestros proyectos. Algo que ya habíamos visto es la estructura de información según la ISO 19650, famoso Work in Progress, Published y Shared o compartido. Entonces, por ejemplo, acá yo en mi Work in Progress tengo modelos NWC, modelos NWD y modelos RBT. Si bien es cierto, acá está organizado por carpetas, porque esto no deja de ser carpetas, pero aquí entramos a ver a la nomenclatura antes mencionada, que es, por ejemplo, acá en arquitectura tengo esta información. Entonces acá si nosotros recordamos el nombre de la empresa, el código de proyecto, el año de ejecución, el tipo de información que es un modelo y acá está la especialidad y el código de modelo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 00 y 001.
Y aunque esto parezca bastante básico y primigenio, vayamos entonces a estructuras. Acá, por ejemplo, tenemos estructuras y como vemos acá todos los archivos repiten esa correlación, esa estructura, esa jerarquización que es bastante importante. Por acá tenemos instalaciones eléctricas, por ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos que un proyecto es más complejo, en instalaciones eléctricas, por aquí tenemos de este modo. Tenemos, por ejemplo, ALD que nos va a decir alumbrado y data, perdón, alarma y data, alumbrado, comunicaciones. Acá tenemos protección contra incendios, toma corrientes, entre otros. Entonces, ¿qué sacamos de estos primeros estándares de información? Estos primeros estándares nos van a dar lo básico. Si bien es cierto, acá tenemos una breve descripción. Justamente, ¿qué pasaría si es que en lugar de cada uno de estos nombres tendríamos aquí, por ejemplo, voy a poner algunos nombres aleatorios. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá se me ocurrió poner toma corrientes punto RBT? Listo. Que este modelo de acá voy a ponerle PCI-versión 2-18.RBT. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá en comunicaciones se establece el estándar y yo acá le pongo modelo de comunicaciones y acá le pongo punto RBT? Entonces, esto de por sí, aunque parezca algo bastante trillado o corto, pasa bastante en muchos proyectos y se sorprenderían la cantidad de proyectos en los que la nomenclatura no esté estandarizada. Entonces, digamos, qué curioso o qué interesante se ve cuando ya tienes un estándar de nomenclatura definido y que, si, por ejemplo, sin siquiera revisar la nomenclatura, podríamos saber acá. ALD sabemos que es alarma y data, ALU, alumbrado, SEO, comunicaciones, PCI, protección contra incendios, toma corrientes, y lo propio para las otras especialidades, por ejemplo, mecánicas, acá instalaciones mecánicas, acá tengo instalaciones sanitarias, por ejemplo, modelo de agua fría y modelo de desagüe, modelo de agua contra incendios, y justamente ese segmento, ese desarrollo de información se da en base a los estándares que establezcamos en nuestro proyecto. Entonces, esto es lo más básico, lo que vimos de un inicio, que era la nomenclatura, que esto, si bien es cierto, lo vimos un poquito en el webinar del curso uno. Ahora, por ejemplo, nos dice, se contemplan nombres únicos para familias, parámetros y tipos de elementos que van a estar detallados de esta forma. Entonces, aquí es donde entra a tallar los procesos de estandarización. Entonces, nos preguntamos entonces, ¿qué tendría que ver este proceso con estos prefijos, no? Entonces, dice, se contemplan nombres únicos para familias, parámetros y tipos de elementos detallados de esta forma. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver tres categorías. Floors, por acá vamos a buscar plumbing fixtures o pipes, PPS, y por acá podríamos usar walls. Por acá nos dice familias de sistema. Entonces, por ejemplo, acá dice la familia de sistema de Revit son inmodificables, por lo que las reglas de nomenclatura para los nombres de tipo van a ser la siguiente. Entonces, acá entra a tallar que también segmentamos nuestra información. Por ejemplo, acá podríamos definir algún requisito inicial donde tengamos estas características. WLL, y si nosotros recordamos acá, walls es WLL. Floors es para pisos o aquí nos dice floor nuevamente FLR. Entonces, acá ya de por sí empezamos a, por ejemplo, a descubrir que si es que nosotros estandarizamos nuestros procesos, al menos en nuestro modelo ya tenemos partes bastante bien organizadas. WLL ya sabemos de por sí, sin siquiera entrar a la categoría, sabemos que esto ya es un muro. A continuación, nos tocaría, por ejemplo, FLR, que ya sin ver esta categoría sabríamos que es un piso. Si queremos saber qué tipo de elemento tenemos, ojo que esta nomenclatura no es
no está escrito en piedra. Esto ustedes lo pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de su proyecto, pero por ejemplo, yo estoy mostrando la estructura que yo uso y la que vamos a aprender en nuestro curso, obviamente. Entonces, por ejemplo, acá sé que este tipo de elemento es un tabique, acá sé que es un piso y por acá, tercer guión abajo, nos dice material. Ok, el material de este muro es una bloqueta. A continuación, de este piso va a ser cerámico. Y a continuación nos dice dimensiones. Y acá nos dice algo bastante importante, que es esta parte ya es opcional y variable, que puede ser un diferenciador. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este espesor que es 0,15 y acá nos dice 0,30 por 0,30. Entonces, ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos dos pisos cerámicos? Uno es de 30 por 30 y otro es de, por ejemplo, acá sería de 0,40 por 0,40. Entonces, como vemos aquí o nos establece nuestro plan de ejecución BIM, esto es su diferenciador. Esto va a ser lo que construye la parte uno y la parte 2. Acá tenemos este 0,15, que por ejemplo, si tenemos otro muro que sea de 11, que sea de drywall, esto nos va a permitir establecer esas nomenclaturas. Ahora, llevémoslo a lo práctico entonces. Aquí tenemos un modelo en Revit. Entonces, por ejemplo, si han estado en el curso uno y 2, que de hecho han sido completamente gratuitos, aquí tenemos un modelo básico que hemos estado revisando. Entonces, veamos el estándar. Acá nos dice Pipe Types. ¿Qué elementos tenemos? Filtremos y seleccionemos estos elementos. Por acá tenemos, mediante estos filtros que nos dice, tenemos Flex Pipes, Pipe Fittings, Pipes y Plumbing Fixtures. Ahora, revisemos entonces la nomenclatura de estos elementos. Estimado Pardo, los cursos uno y 2 han sido, el primero fue de información, gestión de la información BIM, o bueno, fundamentos de la coordinación BIM, basado en gestión de la información BIM, y el curso 2 ha sido de modelado de gestión en Revit para coordinación multidisciplinaria. Todos los elementos que hemos visto acá, o que estás viendo modelados de manera básica para aprender a llevarlos a Navisworks. Entonces acá veamos cuatro categorías. Ahora vamos a usar una herramienta bastante accesible. De hecho es gratuita. Ustedes pueden descargarla, que es D-Roots, que particularmente a mí me ayuda mucho a estandarizar los estándares de proyecto que uso. Entonces supongamos que tenemos este estándar o este proyecto. Lo que queremos ver por acá entonces sería, por ejemplo, es un apartado que se llama Family Revisor. Entonces aquí, por ejemplo, en Family Revisor nos va a permitir, aquí, por ejemplo, cambiar los prefijos de las familias que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, nos dice, tiene la opción de exportar, importar y editar. Entonces, por ejemplo, acá nos dice todas las familias. No quiero cambiar todas las familias, cambiémoslos a la vista activa o Active View. Entonces, por acá, ¿qué tengo? Mira, tengo Family Name y acá tengo Pie Feelings. Entonces, recordemos por acá cuál es el diferenciador. Y cambiemos a este estándar, ¿no? Que, por ejemplo, acá nos va a decir Pie Feelings, que es PPF. Entonces, por ejemplo, acá tengo Pie Feelings y acá simplemente voy a ponerle este prefijo que va a ser PPF en mayúsculas, guión bajo. Ese va a ser nuestro prefijo uno. Ahora revisemos qué nos dice la nomenclatura siguiente, que va a ser tipo de elemento. Acá, si sabemos, nos dice codo, reductor y transición. Entonces, por ejemplo, acá vamos a simplemente vamos a suponer aquí que todos son codos. Y por acá nos toca material. Entonces, acá sería PPF, codo-PVC y guión
el resto sería su diferenciador. Entonces, vamos a darle select y si vimos por acá, ya se acaba de cambiar este nombre. A lo mismo, ¿ah? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos personalizarlo y acá incluso cambiar esta parte específica. Entonces, por ejemplo, acá me dice Plumbing Fixtures. Entonces, si yo quiero cambiar esto de manera específica, voy a cambiarlo acá y vamos a revisar acá este Spy Fittings y veamos qué prefijo tenemos para Plumbing Fixtures, que es PLM. Entonces, acá nuevamente sería PLM con prefijo. Y por acá nos toca PLM-tipo de elemento. Acá sería inodoro. Y acá sería, por ejemplo, cerámico. Y acá su diferenciador. Entonces acá, por ejemplo, le voy a dar a aplicar. Y acá van a aparecer unas pestañas cargando. Ahora, yo puedo minimizar esto. Y por ejemplo, acá yo ya reviso esto. Y estos estándares ya se reflejan aquí. Si por ejemplo yo quiero revisar este codo. Ya tengo acá que me dice ppf codo-pvc-mvent. Entonces, estos estándares van a ser los que particularmente ahora no se nota mucho o qué va a cambiar en nuestro proyecto, pero justamente cuando nosotros empecemos a crear filtros en nuestro curso, estos van a ser los estándares mucho más importantes de cada uno. Entonces, por ejemplo, acá veamos qué plantillas de vista tenemos en nuestro proyecto y por qué vamos a usarlas. Por ejemplo, acá vamos a View Templates, Manage View Templates, y aquí nos aparece todas las plantillas de vista que se han generado de acuerdo a las plantillas de Revit. Así que revisemos. Acá vista arquitectónica, vista eléctrica, mecánicos. Acá nos aparece plumbing, que es plomería, site, estructural, entre otros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que nosotros aquí tenemos esta vista que nos dice plumbing y acá le aplicamos una plantilla de plumbing, obviamente, ¿no? Busquemos por acá, plumbing plan y la aplicamos. Entonces aquí no cambia mucho, pero ¿qué sucede si es que nosotros, por ejemplo, acá le ponemos una vista arquitectónica? Entonces acá cambia esta vista, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es bastante importante configurar estas plantillas de vista. Lo mismo si es que lo cambiamos eléctricas, por ejemplo, acá desapareció. Y ojo que estamos trabajando en la misma vista. Cambiamos a plumbing plan. Y entonces, esta es la manera más específica de ver de la manera más práctica qué tanto nosotros vamos o qué tan importante va a ser construir nuestras plantillas. Lo más importante o lo que pueden llevarse ustedes de este webinar es la estandarización. ¿Qué tan importante es? Y herramientas súper básicas de Root One vamos a aprender aquí, por ejemplo, hemos visto a Family Revisor de cómo cambiar estas vistas o qué tanto tienen que ver en estas plantillas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, entonces por aquí? Vamos nuevamente a Family Revisor y nos va a aparecer aquí, editar, y acá nos dice vista activa y acá nos aparecen ya estas partes específicas. Ahora, ¿por qué no nos aparecen las tuberías acá? Y pasa que las tuberías en conjunto a algunos de estos elementos, muchos de esos casos son familias de sistema y en este caso no los detecta. Pero, ¿cuál es la solución o cómo se pueden nombrar de manera estándar? Como las tuberías tienen un solo tipo, en este caso, podemos hacerlo de esta manera. Acá tenemos PVC clase 10 y acá lo hacemos mediante este cuadro, ¿no? Tenemos duplicar y renombre. Entonces aquí, por ejemplo, podemos renombrar y acá nos dice New PVC clase 10 y acá en Pipe Types queda con lo mismo y aquí podríamos cambiarlo, ¿no? Entonces acá sería PPS
tubería guión PVC clase 10. ¿Estamos cumpliendo con los estándares de nuestro proyecto? Sí, según entiendo yo, sí. Tubería PVC y acá nos diría, por ejemplo, PVC clase 10 y acá, por ejemplo, para diferenciarlo le pondríamos o lo dejamos en clase 10. Entonces, por ejemplo, acá, obviamente acá, como menciono, estas categorías de aquí no se pueden renombrar en este primer tipo porque esto se define como sistema, es decir, son familias de sistema. Su primer nombre nunca se puede cambiar. Pero si el segundo, que es este de aquí, entonces esto nos va a permitir cambiar esta auditoría. Como vemos por acá en nuestro PEP, está súper específico y nos dice, las familias de sistema en Revit son inmodificables, por lo que la regla de nomenclatura para los nombres de tipo en mayúsculas, los nombres de tipo será la siguiente, que es lo que estamos viendo. Listo. Entonces, acá tenemos un poco de estos ejemplos y los dejo aquí para que lo puedan ver en la grabación. Viga rectangular, viga de concreto, acá nos dice PPF, codo-PVC, codos y otros. Entonces, como mencionaba siempre en el PEP, debe hablarse un poco de plantillas y familias paramétricas auditadas. Entonces, aquí, por ejemplo, se indica una nota. El modelado se realizará sobre plantillas aprobadas sobre la gestión BIM y digamos que se tiene en cuenta familias paramétricas auditadas y desarrolladas conforme a los requerimientos de nuestro proyecto. Tenemos parámetros de ubicación, de conformación, entre otros. Listo, entonces, por ejemplo, acá ya tenemos los desarrollos más específicos en cuanto a parámetros. Ahora, entonces, hemos visto un poco de qué va a tratar estos estándares, ¿no? Nuestro curso, o el curso que vamos a ver, está dividido en 5 clases. La primera clase nos habla de reglas de nomenclatura, archivos, vistas, familias, planos, que es lo que estamos viendo ahora. Luego nos habla de clasificación de elementos según la clasificación de Uniclass, Omniclass y COBie. Entonces, ¿qué son estos elementos? Eh, Vamos a ver un poco de la clasificación. Para esto voy a abrir una hoja de Excel, la cual tiene algunos de los estándares básicos de Uniclass. Entonces, ¿qué es la clasificación Uniclass y qué es la clasificación COBie? La clasificación Uniclass, en este caso, nos habla de clasificación de acuerdo a normas internacionales establecidas en cuanto a parámetros de construcción para la fase de vida y operación de un proyecto. Entonces, por ejemplo, acá esta es una plantilla de Kobe Uniclass de obras lineales como había mencionado. Entonces, por ejemplo, acá se menciona el desglose de trabajo, lo que se va a tener, y acá tenemos, por ejemplo, obras hidráulicas, movimientos de tierra, y acá ya nos habla del código Uniclass. Entonces, ¿qué es el código Uniclass? Acá nos dice Uniclass PR Code, Uniclass PR Description, Uniclass EF Code, Uniclass EF Description y Uniclass SS Code. Entonces, ¿qué son estas nomenclaturas que parecen un poco inentendibles por ahora? En este caso, cuando hablamos de PR o en este inicio nos habla de producto. Cuando hablamos de EF nos habla de elemento y función. Y cuando nos habla de SS es del sistema al que pertenece. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este inodoro de aquí que estábamos viendo hace un momento, ¿cómo haría su clasificación? Bien, entonces para esto existe una matriz Uniclass unificada que de hecho esta información es de libre acceso. Si ustedes buscan en Google una matriz Uniclass, ustedes pueden tener cada una de esta información. Pero obviamente va a estar a su disposición en el curso, ¿no? Entonces vamos a hacer estas tres primeras para este inodoro. IF, Pierre y SS. Entonces, por ejemplo, acá nos dice una parte específica de estos elementos es que siempre está en inglés. Eso sí es bastante inevitable y bueno, si es que no saben inglés, para este caso se les puede complicar un poquito. Entonces, la manera más básica, por ejemplo,
se puede ir buscando, ¿no? Aquí nos habla de elemento y función. Elemento y función. En este caso está actualizado a enero de 2024, que es la versión 1.15. Entonces, por acá, por ejemplo, vemos una clasificación que nos habla de IF 15, 1510, 1530. Conforme nosotros vayamos bajando o los niveles se vayan aumentando, es probable que encontremos de manera más específica lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de elementos o elementos de barrera. Entonces, por aquí vamos a llegar a buscar algunos elementos que estén relacionados a nuestro elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice Pipette Supply Functions. En este caso podría ser elementos que dependen de una tubería y por aquí podríamos encontrarlo. Pero en este caso comprende mucho más a elementos y sistemas. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de buscarlo? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que hacerlo a través de sanitarios. Entonces, aquí sería sanitario. En ese caso, si es que no nos aparece, tendremos que buscar con algún otro nombre opcional o podríamos buscarlo con alguna abreviatura o algo similar. Entonces, esto es la parte un poco más compleja de esta parte de la clasificación Uniclass. Entonces, algo que por ejemplo les estoy enseñando por aquí es que esta clasificación Uniclass, si bien es cierto, obedece a estas tablas. Entonces, por ejemplo, acá en elemento y función, si bien es cierto, no nos va a aparecer este sistema, acá, acá ya tenemos que identificarlo. Entonces, por acá podríamos hacerlo en función a Pipe Solid Supply, es decir, suministro de sólidos o de agua. Entonces, por ejemplo, acá podría ser Water Supply en función a esto. Entonces, esa sería la primera clasificación, el primer código o número y a continuación producto. Entonces, pasamos a producto y la matriz de productos es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, acá es probable que podamos encontrar un poco más de lo siguiente. Entonces, acá yo busco toilet y acá sí ya me aparecen, ¿no? Toilet brush holders y acá nos aparece ya toda la clasificación que está ligada a baños, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es conocido aquí de acuerdo a esos estándares, acá nos dice WC. Entonces acá, por ejemplo, nos dice urinarios and WC fittings, que es digamos, el uso de estos elementos. Su categoría sería 40.2093 y con esto, ¿no? Entonces, como vemos, obviamente en Revit tenemos miles de elementos. Esto sería muy tedioso si es que lo hacemos uno por uno. Entonces, en nuestro curso vamos a descubrir una herramienta cuyo nombre es Autodesk Interoperability Tools, que nos va a permitir asignar estos elementos y crear estos parámetros y verlos de manera específica por aquí, justo por aquí. Entonces acá nos va a decir Uniclass 1, Uniclass código, entre otros, por acá, y esta información va a estar llena de manera más automática. ¿Y para qué sirve esto? Esto es parte de algunos de los entregables que ahora se requieren como parte de la descripción inicial de la fase de operación y mantenimiento, dado el nivel de madurez BIM que estamos teniendo en Perú. En cuanto a parámetros compartidos y proyecto, que es nuestra sesión 3, entonces, por ejemplo, aquí nos tocaría revisar un poco, o vamos a revisar como siempre nuestro proyecto de prueba. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice sample files y vamos a revisar un poco de los parámetros compartidos que nos muestra Revit para sus proyectos más básicos. Entonces aquí vamos a abrir la torre Snowdowns y de aquí encontramos a cada uno. También hemos revisado un poco o nos antelamos a la última clase con esta última especificación, que es una matriz de nivel de detalle. Es decir, acá, acá por ejemplo nos aparece Kobe.
que es otros parámetros, y acá nos dice un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos dice tramo uno. Esta es la clasificación de COVID y todos los datos que van a estar llenos. Esto ya lo vamos a ver mucho más a detalle porque sí, este tramo es bastante complejo y es un poco más abstracto respecto a la información que nosotros manejamos, pero no se preocupen que esto sí lo vamos a aprender bastante y no es algo que se enseñe comúnmente en algunos cursos. Bien, entonces por aquí vamos a revisar la vista tridimensional y por aquí vamos a ayudarnos o vamos a apagar a todos los vínculos que nos aparecen aquí. Tenemos a Revit Links, Snowden Towers y aquí ya apagué todos estos vínculos. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con los parámetros? Listo. Por ejemplo, acá yo estoy picando y acá ya tenemos algunos parámetros que Revit ya tiene por defecto. Y acá tenemos algunos que han usado ya, digamos, para poder ayudarse. Por ejemplo, acá han creado otro parámetro que se llama Family Thumbnail, que es una clasificación adicional. Ahora, por ejemplo, en Revit tiene en consideración algunos de estos parámetros que, si bien es cierto, todos ustedes deberían conocerlos, como por ejemplo restricciones. Acá nos dice parámetros estructural, dimensiones, entre otros. Todos estos parámetros pueden ayudarse de, por ejemplo, alguna creación inicial, ¿no? Por ejemplo, esto se podría separar mediante un parámetro de ubicación, mediante fachada. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer en la primera parte del curso o en la primera clase de por sí. Ahora, entonces, ¿cómo funcionan las plantillas de vista? Regresamos a ver un poco qué plantillas de vista tiene ese proyecto. Tenemos estas plantillas de vista y como tal, aquí nos aparecen cientos de plantillas de vista que tenemos a cada uno. Entonces, vayamos desde la parte más práctica, vamos a este nivel uno y cambiemos a alguna plantilla de vista. Entonces, acá nos dice plano arquitectónico. Revisemos aquí. Vamos a hacer un poquito más chiquita esta pestaña para poder visualizar los cambios. ¿Y qué pasa si es que nosotros cambiamos esta vista y la aplicamos aquí? Revisemos aquí cómo está cargando y cómo cambia. Por ejemplo, acá nos aparece el entorno. Por ejemplo, acá vamos a cambiar esta roof plan que debería llevarnos a los techos. Y como vemos, cada vista o cada plantilla va a estar ligada a cada uno de estos estándares de proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que estas plantillas se puedan definir de manera primigenia y estoy seguro que la persona que creó este archivo por defecto en Revit también pensó justamente en esa clasificación. Entonces, es así como llegamos al fin de esta inicio, esta parte introductoria de este curso. Tenemos aquí esta parte de webinar. Y bien, entonces, como parte de este preludio o de esta invitación a este curso, bueno, como saben, es completamente gratuito y que tiene una opción de certificación. Justamente a lo que quiero llegar ya como para poder cerrar esta idea práctica, todo lo que acabamos de ver tiene un objetivo, que el modelo BIM sea auditable, que sea trazable, que tengamos nomenclatura, clasificación, parámetros, plantillas, y que estos niveles de detalle no sean un tema separado de nuestro modelo, sino que integren ese mismo sistema. Y justamente cuando esas piezas se encajen, nuestro modelo va a dejar de ser un dibujo en 3D, sino se convierta en esa herramienta de gestión. Y eso es lo que se va a aplicar en proyectos reales, con equipos pequeños, grandes, y que sobre todo que pueden designarse esas responsabilidades. Y creo que ese es el estándar que buscamos trabajar en ese curso. Entonces, bueno, con eso damos cierre a este webinar inicial.